Metatrón, el segundo al mando en el cielo. Nacido desde las entrañas de la Edad Media, fruto de los textos cabalistas, Metatrón representa al arcángel más controversial de la mitología judeocristiana, un ser difícilmente comprensible a través de los múltiples textos que a lo largo de la historia lo han descrito de manera dual y en ocasiones contradictoria. Sin embargo, en cualquiera de sus acepciones se trata del arcángel más poderoso en el reino celestial, lo que le ha valido el título de Pequeño Yahvé. En el libro de Enoc, el mismo Metatrón escribió que Jehová le llamó el Jehová Menor. El narrador de este libro, Rabbi Ishmael, describe a este arcángel como el ser en el que se transformó Enoc y el ángel primordial. Dado que no es mencionado explícitamente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, la figura del arcángel Metatrón no es aceptada por el cristianismo en ninguna de sus variantes. En cambio, sí aparece en el Talmud, lo que llevó a la tradición rabínica a contemplarlo como el escriba celestial y el más importante de los arcángeles. Los estudiosos de la Cábala encuentran en el texto del Zohar una identificación con el ángel que guió al pueblo de Israel durante su éxodo y lo describe como el rey de los ángeles que reina sobre el árbol del bien y del mal. Básicamente existen dos vertientes que explican su procedencia. La primera es que se trata de Enoc, transformado en arcángel, después de varias visitas al reino de los cielos, o que se trata del primer ser de la creación, sentado a la izquierda del Padre, lo que en la tradición se asocia con Satanás. En cualquier caso, no es humano, su figura es controversial y hoy forma parte de maneras muy igualadas del misticismo y del ocultismo. La etimología de su nombre también plantea serias dificultades, mientras que de algunos sostienen que Metatrón proviene de la expresión hebrea guardián de la entrada. Otros creen que obedece a la expresión griega ¿quién está detrás del trono? Ciertamente no existe correspondencia hebrea para su nombre, como Medraton, Metrator, Merraton o Mitatron, entre otras. Aunque su aspecto es descrito como el de un ser de fuego divino con 36 pares de alas y 365.000 ojos, los cabalistas lo ponderan como el más poderoso de los serafines, que en general solo cuentan con 3 pares de alas. Metatrón, en cambio, tiene este número multiplicado por 12, que son las tribus de Israel. Además, al ser escriba del cielo, detenta secretos cósmicos y ostenta una sabiduría infinita. De allí el simbólico número de 365.000 ojos y su referencia a una clarividencia que penetra todos los tiempos pasados y futuros. Asociado a la creación de la materia, que los gnósticos identificaron con el mal y con la sabiduría, asociada por muchas vertientes místicas a la serpiente que tentó a Eva con el fruto prohibido. Metatrón es también el ángel que estuvo en presencia de Dios y fue nombrado príncipe de príncipes, como Lucifer en el relato bíblico de Ezequiel. El arcángel Metatrón es un arcángel que recibió de Dios el derecho a sentarse en el trono del cielo, según el libro de Enoc, uno de los libros más antiguos del judaísmo que aún es conservado en algunos de los códices de la Biblia. Se cree que Metatrón significa el que comparte el trono, el que se sienta detrás del trono de Dios o el que guarda. Este es un arcángel que tiene un sitio importante en el judaísmo místico, pues fue el escriba del pueblo de Israel. Es considerado un ángel iluminador, guardián de los registros acásicos, jefe de los ángeles de la muerte y ángel patrón de los niños, el que los guía en la tierra y también en el cielo. ¿Quién es Metatrón? La historia de Metatrón es sumamente interesante. Enoc, bisabuelo de Noé, es un personaje de la Biblia que visita el cielo en sus visiones. En una de ellas intercede ante Dios a favor de los ángeles caídos. En otra visión reconoce a los querubines en el cielo y los describe como seres de fuego. En sus visiones celestiales, Enoc viaja al árbol de la sabiduría y al finalizar sus visiones se transforma en Metatrón, uno de los arcángeles más poderosos, también conocido como el Pequeño Yahvé. Tanto en la Biblia como en la Torá, Enoc es mencionado como un profeta que fue llevado al cielo sin morir, como sucede en Génesis 5, 23, 24.
Sin embargo, los textos del libro de Enoc, pertenecientes a la tradición Merkabá, fueron excluidos de ambas religiones, cristianismo y judaísmo. No obstante, el arcángel Métatron, como les comenté, es mencionado en el Talmud y cumplió un papel muy importante en el judaísmo místico medieval. ¿Por qué es reconocido el arcángel Métatron? En la tradición rabínica, Métatron es el más alto de todos los ángeles, es el escriba celestial y se relaciona con la presencia divina en la tierra. El texto principal asociado a la Cábala, el Zohar Bereshit, dice que al momento en que Enoc estaba en la tierra, escribió un libro que contenía los secretos de la sabiduría, y cuando fue llevado al cielo, Dios le permitió continuar con su ministerio, y de ese modo se transformó en escriba. El Talmud menciona que Dios le permitió sentarse en su presencia en agradecimiento por su trabajo. En el Zohar, Métatron se describe como el rey de los ángeles, que reina sobre el árbol del bien y del mal, pero también es llamado el joven, que podría significar sirviente. Allí se lo reconoce como el ángel que guió al pueblo de Israel hacia el Éxodo, y también dice que todos los secretos sobrenaturales fueron puestos en sus manos, para que él, a su juicio, los pusiera en manos de quien los mereciera. El significado del nombre Métatron no está del todo claro, ya que no acaba con el sufijo el o como el resto de los ángeles, con excepción de su hermano gemelo Saldalfón. El significa el Eliá, el nombre hebreo del Dios amoroso de Abraham, en oposición del Dios celoso y vengativo de Moisés llamado Jehová. Los nombres de los arcángeles describen su función, y luego acaba en el, que significa de Dios. El propio término ángel significa mensajero de Dios. Otros significados que le da son gran asesor de la luz, guardián de la entrada o aquel que está detrás del trono. Su nombre termina en on, que significa grande, y en la traducción latina como Metator, mensajero y expresador de legiones. El inusual nombre de Métatron probablemente sea consecuencia de sus orígenes poco comunes, como uno de los únicos dos arcángeles que fueron mortales y caminaron por la tierra. El otro es Saldalfón, el profeta Elías. También se le ha llamado ángel de la presencia. Métatron es el más joven de los arcángeles, pues fue creado después de los demás. El profeta y escriba Enoc, de quien se dice que caminó con Dios en el libro de Génesis, conservó durante su vida mortal la pureza que Dios le dio. Enoc fue también un especialista en los secretos celestiales, habiendo recibido el libro del ángel Raziel, también conocido como Sefer Raziel, un texto sobre las obras de Dios, redactado por el arcángel Raziel y entregado a Adán, Noé, Enoc y Salomón. Como resultado de ello, Dios acompañó a Enoc directamente hasta el séptimo cielo, el nivel más alto, para que residiera y trabajara ahí. Enoc recibió alas y fue transformado en un gran arcángel llamado Métatron. Métatron es el que está arriba en la jerarquía de los ángeles. Él es quien tiene la vibración más alta de todas ellas. Según relatos, a Métatron se le ha considerado una deidad, ya que lo vieron sentado en el cielo. Donde encontramos más información sobre el arcángel Métatron es en la Cábala, donde es colocado como el segundo arcángel. En la Cábala, Métatron es el ángel principal del árbol de la vida y su labor consiste en guiar a los humanos al comienzo de su viaje espiritual. Métatron es uno de los principales regentes de los serafines, canciller del cielo, el escribano que toma las palabras de Dios y a veces conocido como el rey de los ángeles. Él preside sobre el árbol de la vida y sobre Keter. Se le conoce como el príncipe de las fases, el príncipe de los rostros, el ángel de la presencia, príncipe del mundo, el Shaddai, el omnipotente y todopoderoso, el mensajero y Shekinah, jefe de los ángeles de la muerte, para atender el equilibrio celestial de las almas, el encargado de llevar las oraciones a Dios, haciendo de vínculo entre Dios y la humanidad, el gran escriba del cielo encargado de escribir el libro de la vida, y por esta razón es porque se dice que puede sentarse en presencia de Dios, lo que más nadie puede hacer, y refuerza la idea de ser segundo al mando. El arcángel Métatron inspiró la geometría sagrada que identifica y relaciona las figuras que usa Dios para la creación.
Metatron nos da el don del pensamiento claro y perspicaz, que ayuda a abrir nuestras mentes a nuevas dimensiones de la conciencia. Esta visión nos ayuda a ver, reconocer y resolver los obstáculos en nuestro camino o dentro de nuestro ser, y también nos ayuda a entender las consecuencias de todos nuestros pensamientos, palabras y hechos. El arcángel Metatron puede ofrecer guía espiritual y el entendimiento universal a través de los sueños, visiones de formas geométricas o un sentido claro de saber que están unidos con toda la vida. Nos ayuda a encontrar la medida apropiada para todo lo que hacemos, actúa como testigo del bien que hacemos y del amor que damos, y por último nos ayuda a comprender nuestro potencial como seres humanos. El arcángel Metatron se reconoce como el ángel iluminador, es decir, que dirige la ascensión del cuerpo de luz del ser humano, también como guardián de los registros acásicos, ya que ayuda al ser humano a perfeccionar su alma explorando estos registros, que contienen todo lo acontecido, desde el principio al fin de sus encarnaciones. Jefe de los ángeles de la muerte, pues supervisa a Gabriel y a Samael cuando trabajan como ángeles de la muerte y ayudan a las almas a hacer transición del plano físico al espiritual. Y por último, el ángel patrón de los niños, pues el arcángel Metatron es el ángel que guió al pueblo de Israel en el éxodo hacia la tierra prometida. Por eso, guía a los niños en la tierra y en el cielo. Los padres pueden pedirle su ayuda para educar a sus hijos en el desarrollo de su espiritualidad y habilidades psíquicas.